Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa número 7 ya de Precursores. Estamos quizás en uno de los últimos programas de esta primera mitad del año porque con Faro Films estamos arrancando una producción de un trabajo muy interesante, una miniserie que ya se van a enterar un poco más adelante de qué se trata, pero nos va a sacar mucho tiempo y lo mismo Claudia, que tiene su programa Conversiones, también va a pausar su programa y después de la mitad de año vamos a retomar. Así que este va a ser uno de los últimos programas en esta mitad de año. Recuerden que el de Claudia es los martes a las 19 horas, Conversiones, y también está terminando esta primera etapa. Bueno, hoy tenemos un invitado que todos conocen. Los que no lo conocían antes lo conocieron al menos en 2018 en el debate del aborto, donde estuvo en televisión un montón de veces, en las marchas lo habrán visto. Él es Roberto Castellano, es abogado, es egresado de la UBA, es expresidente de la Comisión de Justicia del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Es fundador de la ONG Provida, ha obtenido la inconstitucionalidad de la Ley de Salud Reproductiva de la Ciudad de Buenos Aires y ha demandado penalmente hace décadas a laboratorios por fabricar abortivos. También, bueno, toda la actividad que ustedes ya conocen, que lo ven, siempre ahí debatiendo y defendiendo la vida y nuestros valores. Así que le doy la bienvenida, Roberto. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Nicolás? ¿Qué decís? Sí. Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien, en orden? por suerte. Sí, qué bueno. Es una manera de decir. Te quería preguntar primero, antes para arrancar un poco de algo más personal, de tu familia, cómo se compone, Bueno, tu vocación como abogado, etcétera. Bueno, yo integro un estudio de familia con mis hermanos, que lo fundó mi padre, y con algunos sobrinos, que también son escribanos, y bueno, trabajo, somos asesores, hacemos la parte de litigio por, digamos, empresas, asesoramos en consultoría, hacemos mucho trabajo de asesoramiento, de conformación de sociedades, aumento de capital, fusiones, transformaciones, radicación de empresas, en fin, toda la cuestión societaria y también la cuestión civil. Viene ya de familia todo el... Bueno, cada uno tiene como una ramita, uno se dedica a la parte previsional, otro a la parte tributaria, otro a la parte societaria. Y después, bueno, soy casado, tengo una hija, 2 nietos, y bueno, y me dedico también de conferencias, viajo mucho. Bueno, ahora por la pandemia no estoy viajando tanto afuera, tengo escrito algunas cosas que ya han sido publicadas, otras están en curso de publicación. Y bueno, después tengo una activa participación en las redes, en las marchas. Ahora estamos litigando en distintas jurisdicciones para que se declare la inconstitucionalidad de la ley genocida del aborto. Estamos asesorando a diversas entidades y grupos que se han presentado. Estamos dando cursos de capacitación. ¿Eso sí. ¿Están con el juez López trabajando en eso? Porque eso es una parte, digamos. Están haciendo otras acciones. Hay otras acciones en otras jurisdicciones. Él en estos momentos está recusado por el Estado. Sí. Es decir, él se ha tenido que desprender momentáneamente de la competencia hasta que el superior de la Cámara resuelva si la recusación procede o no procede. Yo entiendo que no procede y que inclusive le corresponde al juez que está entendiendo ahora una acción legal en el Consejo de la Magistratura, porque él ha modificado la naturaleza de la cautelar que dictó oportunamente el doctor López, que la dictó con carácter devolutivo, es decir, al amparista
le aseguró que la ley del aborto no se iba a aplicar hasta que resuelva la Cámara o hasta que resuelva él en primera instancia el fondo del asunto. Y el juez que está entendiendo en estos momentos, porque a él lo recusaron, se habría excedido, porque no está para entender en el asunto, sino nada más que para juntar la documentación, escuchar lo que dice el que recusa, escuchar a López que hará su descargo y todo eso mandárselo a la Cámara para que resuelva. Cambió la naturaleza de la medida y la hizo con efecto suspensivo. Quiere decir que dejó sin efecto la medida de un par, cuando él no tiene competencia para eso, porque no es el superior, ni es el juez de la causa. Así que eso es una causal de mal desempeño que algún grupo de colegas de Mar del Plata me sugirieron que estaban estudiando para hacerle la denuncia en el Consejo de la Magistratura. Ahora, mientras la ley vuelve a estar vigente, digamos. Por eso te digo, es decir, el juez, más allá de sus facultades, porque él no es el juez de la causa, él es el juez al solo efecto de ordenar toda la documentación que llega por la recusación, por la defensa del informe de López y qué sé yo, y elevárselo a la Cámara, se abocó como si fuera el juez de la causa y cambió la naturaleza de la cautelar cuando no puede porque es un par. Ni siquiera, y pasó por arriba, no solo de la autoridad de López, sino de la propia Cámara, para restaurar la vigencia de una ley que está atacada de inconstitucional. Claro. Y ustedes lo que están haciendo, en este momento, vos como abogado, lo que contabas recién, ¿qué es exactamente? Nosotros estamos asesorando a distintas entidades y a distintos grupos que se están presentando en distintas jurisdicciones del país para que se decrete la inconstitucionalidad del aborto. Del otro lado, tenemos defendiendo a la ley al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de Gómez Alcorta. Todos la conocen, es el Centro de Estudios Legales y Sociales que financia, entre otras cosas, la Embajada Británica y la Fundación Ford, y se presentan como amicus curiae, como amigos de la causa, dos organizaciones también financiadas desde Gran Bretaña. Una es el equipo latinoamericano de justicia y género y la otra es Amnesty International, ambas con sede central en Londres. Es decir, ante los tribunales de Argentina se está dando la paradoja que están litigando asociaciones y ciudadanos argentinos contra entidades británicas que quieren que se apruebe o que se, digamos, se declare constitucional una ley para matar argentinos. Increíble. Sí, bueno, no nos sorprende, igual a esta altura ya nos sorprende. Andaban los expedientes, se presenta Amnesty International con sede central en Londres y con un buzón en la Argentina que dice que la representa a litigar y a pedirle a los jueces que aprueben la legalidad de una ley que es inconstitucional. ¿Y por qué es inconstitucional la ley? Nosotros tenemos una constitución, que es la ley de leyes, es la ley madre. Si el ordenamiento jurídico es una pirámide, en el vértice de la pirámide está la Constitución, de ahí bajan todas las otras leyes. Toda ley que se dicte, norma, resolución, ordenanza o lo que fuere, decreto, tiene que respetar los principios establecidos en la Constitución. Cuando estas normas de inferior jerarquía vulneran la Constitución, cualquier entidad, cualquier ciudadano puede presentarse a un poder independiente de la República, que es el Poder Judicial, y pedirle que decreten la inconstitucionalidad. ¿Por qué tiene que pedir que decreten la inconstitucionalidad? Porque el poder del contralor de constitucionalidad lo tiene el Poder Judicial. Esta ley es inconstitucional porque el derecho a la vida está establecido en nuestra Constitución en el artículo 75, inciso 22 y 23, que adopta a partir de la reforma de 1994 diversas convenciones internacionales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, como la Convención
Internacional de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de los Derechos del Niño, una serie de convenciones que establecen en su articulado una obligación para el Estado signatario, que dice que es proteger la vida humana. Actualmente, por ejemplo, la Convención Americana dice: toda persona tiene derecho a la vida. Nadie puede ser privado de su vida arbitrariamente. Si eso se lo hace jugar con el Código Civil del 2015, que es la reforma, el artículo 19 taxativamente dice que el comienzo de la persona humana es a partir del momento de la concepción. Entonces, si en la República Argentina se es persona de la especie humana a partir del momento de la concepción, y la Constitución dice que toda persona humana tiene derecho a la vida y que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, una ley que autoriza a privar de la vida arbitrariamente a un ser humano durante los 9 primeros meses de su gestación es una ley inconstitucional. Viola el texto de la Constitución. Y así tiene que ser declarada por los jueces. Bien, Roberto, te saco de nuevo de la actualidad y te quiero preguntar un poco más sobre, bueno, tu vocación como abogado, cómo surgió y cómo, sobre todo, cómo fue que empezaste a meterte en temas de lo que es la defensa de la vida y la familia. ¿A partir de cuándo? ¿A partir de algo en particular? No, las primeras acciones, nosotros que vos las mencionaste, durante el gobierno de Aníbal Ibarra, obtuvimos digo nosotros porque éramos un grupo de abogados de la ONG Provida. Yo creo que te mandé la publicación que salió en su momento en los medios. Logramos que se declare la inconstitucionalidad de la ley de salud reproductiva porteña con el argumento de que la patria potestad año 2002, ¿no? No era compartida entre los padres y el Estado. Por lo tanto, eso fue en el 2002, hace 19 años, 19, 20 años más o menos. También demandamos a diversos laboratorios, porque en ese momento fabricaban, y lo siguen haciendo, abortivos en connivencia con el ANMAT. Nosotros demandamos al laboratorio en ese entonces de Sigman, que hoy está tan en boga porque es uno de los que maneja el tema de la vacuna de AstraZeneca. Él tiene un laboratorio en Maviciens, en asociación con otro laboratorio de México, fabrican acá y envasan allá la vacuna, y bueno, esa viene, el componente básico viene del Reino Unido, y eso se elabora en Argentina, se envasa en México y se distribuye para América Latina. Bueno, nosotros a ese laboratorio lo demandamos porque ellos fabricaban un fármaco, porque no digo remedio porque no remedia nada, no cura nada, un fármaco que decía que era un anticonceptivo y en realidad era un abortivo, porque taxativamente en su prospecto, en su posología, decía que impide la anilación de un óvulo fecundado. ¿Cómo llegamos nosotros a todo esto? Porque hay que entender la génesis del problema, no las consecuencias, porque si no nos estamos, como dirían los psicoanalistas, peleando con el síntoma, sin resolver el problema. En la década del 70, en el mundo había 3 potencias que luchaban por la hegemonía: los Estados Unidos, la Unión Soviética y China. Combatían a través de la Guerra Fría, a través de la guerrilla en América Latina, o en el caso de Vietnam, directamente confrontaban entre Vietnam del Norte, que estaba apoyado fundamentalmente por China, y Vietnam del Sur, que estaba apoyado por Estados Unidos. Los chinos, digamos, heredando la concepción de Mao Zedong, elaboraron la doctrina del enemigo cercano y el enemigo lejano. Ellos acababan de tener un conflicto muy serio, militar, en el río Missouri, con los rusos, inclusive con bajas de ambos lados, y estaban a punto de chocar 2 superpotencias. Entonces dijeron: tenemos 2 enemigos.
un enemigo cercano, que es la Unión Soviética, y un enemigo lejano, que es los Estados Unidos. En realidad nos conviene apoyarnos en el enemigo lejano, que también es enemigo de la Unión Soviética, para sacarnos el enemigo cercano de encima. Eso dio origen al proceso de paz que encabezó Henry Kissinger y en las conversaciones de París. Se cambió ese proceso de terminar con la guerra de Vietnam, entregarle Vietnam a los sectores comunistas, a cambio de la industrialización de toda la parte asiática cercana a China. Por lo cual se trasladaban todas las empresas de Estados Unidos y Estados Unidos recibía productos elaborados. Es decir, ahí esa es la explicación de Walmart, ¿no es cierto? Y todo Made in China. Las industrias americanas dejaron de pagar $3.000, $4.000, $5.000 por mes de salario y se trasladaron a zonas donde pagaban $50, $100, $150 por mes de salario. Y recibían productos terminados y ellos pasaban a un estadio de economía superior dedicándose a los servicios. Ahí nace lo que se llama el Silicon Valley. Empezaron a llegar a todo el mundo los productos del sudeste asiático, de Asia, los autos, los Hyundai, Toyota, la ropa que se empezaba a fabricar, y eso empezó a producir desocupación en los países del tercer mundo. Entremos no solamente en América Latina, es decir, nosotros exportábamos materias primas y recibimos productos terminados, con lo cual la mano de obra se pone afuera. Entonces, ¿cuál es la consecuencia que dijeron los países que impulsaban esa agenda de globalización? Tenemos que estabilizar el crecimiento demográfico de los países ricos en materias primas, porque si nosotros le estamos sacando las materias primas, los estamos dejando sin mano de obra interna, sin ocupación, y si ellos se siguen reproduciendo, van a utilizar esas materias primas que nosotros necesitamos para su propio consumo interno. Entonces, y van a recurrir, digamos, a aplicar los intereses que están pagando por los créditos que le damos a su desarrollo interno. O sea, van a necesitar más hospitales, más escuelas, más viviendas, más caminos, más parques industriales. Si esos países nosotros los estabilizamos demográficamente, logramos que no crezcan y que se queden como reservorio de productos naturales que nosotros necesitamos, vamos a poder construir una nueva normalidad. Entonces vino toda una agenda de promover la anticoncepción a través de la educación sexual, la agenda LGBT, que reconoce 112 géneros, pero en realidad son 112 formas de ejercicio sexual no reproductivo. La única que es reproductiva, claro, la única que es reproductiva no la reconocen, la poligamia. Después está la heterosexualidad natural. Pero para que vos veas que, como dice Benigno Blanco, es un anticonceptivo cultural la agenda LGBT. Es un anticonceptivo cultural. Porque aleja al hombre de la mujer y a la mujer del hombre y evita, digamos, la formación de familias y el crecimiento social. Bueno, toda esa agenda de la un amigo dice, bueno, está bien que se dejen de reproducir eso y nosotros nos reproducimos los católicos y en algún momento le vamos a ganar, pero también pasa con los musulmanes en Europa que empiezan a poblar toda Europa, entonces es un chiste, ¿no? Obviamente, pero es medio... No, tiene razón tu amigo, no es un problema de los católicos, porque vos fíjate que en las conferencias internacionales que se fueron organizando para ir imponiendo esta agenda, la conferencia de Bucarest, la de Nairobi, la del Cairo, la de Beijing +5, las distintas conferencias, siempre, todas giraban sobre
una agenda supuestamente a favor de las mujeres, del empoderamiento, de la agenda de género, pero todo giraba a través de la reproducción. Es decir, una mujer era empoderada, era libre si se ligaba las trompas, si se sacaba el útero, si tomaba anticonceptivos, si abortaba. O sea, la Sí, libertad y el empoderamiento estaba ligado a la sexualidad y a que no haya crecimiento demográfico. Nosotros hicimos un video, que a lo mejor te interesa algún día verlo, donde se entrevista a Aarón Russo. Aarón con doble A y Russo con doble S. Era un amigo personal, cineasta, de Nelson Rockefeller. Y cuenta, poco tiempo antes de morir a ese video, que un día Rockefeller le pregunta, le dice, ¿qué opinás del feminismo, Aarón? Y él le dice, bueno, me parece una cosa muy buena, yo estoy de acuerdo que las mujeres tengan los mismos derechos que el hombre, que puedan votar, que ganen los mismos sueldos, los mismos ingresos. Y dice que Rockefeller empezó a reírse y no paraba de reír. Entonces le dice, pero ¿por qué te reís si he dicho una cosa muy, muy lógica, muy centrada, que las mujeres tienen derechos? Dice, esa agenda la diseñamos en nuestros think tank y la impusimos nosotros, nuestro grupo, la Rockefeller Foundation, que vos sabés que ellos hasta donaron el terreno donde están edificadas las Naciones Unidas y crearon el Fondo de Población Rockefeller. Bueno, vuelvo a lo anterior. Entonces Russo le dice, ¿con qué finalidad? Logramos duplicar la oferta laboral. Se incorporó al mercado del trabajo el otro 50% de la población que no trabajaba. Con lo cual tuvimos más oferentes, más oferta de trabajo, bajaron los sueldos. Porque para el cargo, para una función que había un hombre, ahora había un hombre y una mujer. Logramos recaudar más impuestos, porque el 50% de la población que no trabajaba, al ingresar a trabajar, pagaba más impuestos. Logramos aumentar la producción, porque al haber más gente trabajando y mayores ingresos, había mayor demanda. Y logramos bajar el índice de crecimiento demográfico, porque la mujer que sale a trabajar a la par del hombre y deja la casa vacía, más de un hijo o dos no puede tener. No puede tener 7 hijos e irse a trabajar a las 7:30, 6 de la mañana y volver a las 6, 7 de la tarde. Los chicos tienen que bañarse, ir al sí, colegio, almorzar, tomar el té, o sea, y le explicaba de una manera muy práctica cómo esa ingeniería social se había enmascarado atrás del movimiento feminista. Bueno, y acá lo estamos viendo con el tema del aborto. Nosotros tenemos en estos momentos, después de 37, 38 años de gobierno radical peronistas ininterrumpidos, porque no ha gobernado otra corriente, Cambiemos es un apéndice del radicalismo y el kirchnerismo es un apéndice del peronismo, de ahí sale, o por lo menos le tolera que salga. Tenemos el 60% de los chicos en situación de pobreza. En el Gran Buenos Aires, 2 de cada 3 chicos son pobres. El 50% de la población argentina está abajo de la línea de pobreza. En el tercer cordón industrial de Gran Buenos Aires tenemos índice de pobreza superiores al Congo. No, es espantoso. sí, tremendo. Roberto, ¿vos Sí, pensás que esta gente, los Rockefeller, los Ford, los Bill Gates, esta gente, viste que hay muchos que dicen, no sé si justificándolos o sobre todo de Bill Gates, que es un filántropo, que en el fondo él quiere... ¿Hay algo de... ¿Vos crees que él a conciencia cree que está haciendo el bien o hay algo... él es consciente, digamos, él es consciente realmente de lo que está haciendo? ¿Qué crees que busca con eso? Más allá de lo económico, todo lo que vos ya explicaste, ¿por qué hay toda una filosofía atrás que bueno, uno puede compartir o no? Pero claro. En Estados Unidos
casi todas las grandes fortunas han sido transferidas a fundaciones para no pagar impuestos. Pero los titulares de esas fundaciones siguen siendo los dueños de las grandes fortunas. Quiere decir que a título personal, digamos, por impuestos de bienes personales o por ganancias o por cuestiones sucesorias o como le quieras llamar, son personas que a lo mejor cobran un sueldo o dividendos de sociedades que cuyos titulares son fundaciones, pero los dueños de las fundaciones son ellos. O sea que todas esas fundaciones, la fundación de Rockefeller, de Bill y Melinda Gates, bueno, no se han divorciado, pero poner la fundación Gates, la fundación de Ted Turner, la fundación de Warren Buffett, todas estas fundaciones, más otras fundaciones que son financiadas por Estado, como Oxfam, que es europea, como la Fundación Ford, que está ligada al Departamento de Estado de los Estados Unidos, o Human Rights Watch, Amnesty International, Greenpeace, todas esas son asociaciones de operación y de ocupación política. Por ejemplo, ellos luchan, Greenpeace, contra la contaminación ambiental, ¿no es cierto? Ellos son ecologistas, pero ellos son ecologistas en Brasil, son ecologistas en la Patagonia nuestra, no son ecologistas en Londres, en Washington o en París. Porque la finalidad de esa agenda es producir la ocupación colonial, territorial y cultural, digamos, dominando la mente de los que habitan esos territorios, vos lográs que colonizarlos sin que se resistan. Entonces nosotros estamos siendo sometidos a una serie de conflictos artificiales, por ejemplo, como el de la independencia de Mendoza o ahora una república mapuche en la Patagonia, cuya sede central de ese movimiento está en Londres. Entonces no tenemos una clase dirigente que se vaya ocupando de los problemas reales del país. Vos fijate, Nicolás, por ejemplo, que nosotros en estos momentos tenemos 5 conflictos en curso. 5. Tenemos las Islas Malvinas, que están ocupadas por Gran Bretaña, que es la base militar más importante del mundo en estos momentos, porque por cada civil que la habita tiene 2 militares, que otorga permisos de pesca en lo que ellos llaman su zona económica exclusiva, que depreda nuestro mar. Además, ellos tienen el control del paso interoceánico entre el Pacífico y el Atlántico, que es un paso natural entre los dos océanos. Si el día de mañana un petrolero o un buque o se rompe una esclusa en el canal de Panamá o hay un atentado, todo el tránsito entre Oriente y Occidente se haría por ahí, por el canal de Magallanes, el estrecho de Beagle, y la aduana la tienen los ingleses. Y tienen proyección a la Antártida, porque eso le da proyección territorial para reclamar porción antártica, a pesar de que ellos están en el hemisferio norte por tener esa posesión. Ocupándola, pueden reivindicar porción antártica. Ese es un conflicto. Tenemos una base china, con legislación del Ejército Rojo, del Ejército de la República Popular China. Ahí gobierna el Partido Comunista de China, en nuestra Patagonia. Ahí rige una ley extranjera. Tenemos cerca de Vaca Muerta, ¿es eso? Por ahí. Exacto, ¿Dónde? exacto. Está muy cerca de ahí. Exacto. Tenemos bases militares también sobre el acuífero Guaraní como misiones humanitarias de los Estados Unidos. Hace poco el jefe del Comando Sur estuvo en la zona de Ushuaia visitándola. Tenemos la droga que viene de Bolivia. Eso destruye socialmente la sociedad, eso viene directamente, es una actividad, digamos, fomentada por el Estado boliviano con sus distintos gobiernos. No nos engañemos, no es que los engañan a los bolivianos y nos engañan a nosotros. 500, 600, 800 kilos de cocaína que se pasan es con la anuencia de las autoridades bolivianas y con la anuencia de los gobernadores y de los controladores de frontera de ambos países, si no es imposible.
Y tenemos la marihuana, que toda esa zona viene de Paraguay por la zona de hidrovía. Y nos dicen que no tenemos hipótesis de conflicto. Tenemos territorio ocupado por Inglaterra, una base china, base norteamericana, invasión de drogas desde Bolivia, invasión de drogas desde Paraguay, y no tenemos hipótesis de conflicto. No, y desarmamos a nuestras fuerzas militares, bueno, por las eso. Destruimos. Por eso te digo, es decir, teníamos un solo submarino y está hundido. El portaaviones que teníamos lo vendió Menem para hacer un shopping. No tenemos fuerza aérea. Prácticamente el país está desarmado. Sus industrias de la defensa, CITEFA, fabricaciones militares, FADEA, todas esas empresas han sido prácticamente destruidas. Y entonces la situación es complicada, porque vos tenés un país, digamos, extenso, con gobernantes que dictan leyes en contra del interés nacional, porque siempre fue un objetivo estratégico tener una política de población o demográfica. Ya lo decía Alberti, gobernar es poblar, inclusive el mismo Perón decía cuando redactó el modelo del proyecto nacional en el año 75 que para el año 2000 la Argentina, para ser un país sustentable, tenía que tener una población con un piso de 50 millones de habitantes. Y estamos 21 años después, no llegando a 44. Es decir, ha habido gente que ha tenido una visión. Y en estos momentos tenés otra gente que tiene otra visión. Por ejemplo, fíjate vos que todos los legisladores, todos los senadores de las provincias patagónicas, es una de las zonas más despobladas del planeta, no llegan a un habitante por kilómetro cuadrado en muchas zonas, y eso hace que puedan ser declaradas de utilidad para la humanidad y te las puedan expropiar, digamos, las Naciones Unidas. Intento que quisieron hacer con el Amazonas del Brasil, haciéndole el cuento que era el pulmón de la humanidad, se lo querían quitar. Todos los legisladores o todos los senadores de la Patagonia votaron a favor del aborto. Esto es como que los legisladores del Sahara voten a favor del aborto. Es decir, en zonas que se necesita población, los legisladores votan en contra de que haya población. Creo que Belén Tapia es la única que votó en contra. Sí, pero ¿sabés por qué? En esa zona tenés uranio, petróleo, gas, agua potable, recursos de ganadería, sobre todo ovinos, hitícolas, inclusive tenés minerales. Hay oro. Hace mucho tiempo atrás, no sé si te acordás, que un barco con oro se hundió en esa zona que había salido de Santa Cruz y después lo fueron a buscar. No. Bueno, entonces, ¿cómo puede ser de que la gente que esté gobernando y que represente esa zona vota en contra de que haya desarrollo demográfico, que haya crecimiento poblacional y haya grandes extensiones de grandes terratenientes que se dedican, digamos, al negocio de cultivar, exportar, obtener divisas, pagar el impuesto correspondiente al Estado, el Estado paga los planes sociales, pero con eso no desarrollas el país, porque tenés un montón de gente sin hacer absolutamente nada, ya por 2 o 3 generaciones, porque el país lo han desindustrializado. Y es más, hemos caído en una trampa dialéctica en donde en muchos casos nosotros tenemos que comprar productos terminados porque nos los dan como condición de pago a productos o commodities que la Argentina produce. Sin ir más lejos, los trenes de China o los durmientes, por ejemplo, de cemento que se ponen, son, digamos, parte del precio con que los chinos nos pagan la soja. Todo eso hace de que exista una serie de condicionamientos. Por eso, para entender el efecto, tenés que entender la causa. Esos grandes grupos económicos nos ponen un condicionamiento donde todo está interrelacionado. La promoción de una agenda contraria al crecimiento demográfico, a la promoción de la vida, a la formación de familias naturales compuestas por hombre y mujer, a la autonomía de los padres a educar a sus hijos, a una sexualidad creativa, abierta a la vida, y todo eso,
tiene por finalidad miniaturizar esos estados, vaciarlos de población y poder utilizar sus recursos. Por eso es inexorable que si no hay independencia, si no hay soberanía nacional, es muy difícil que podamos defender la vida, porque la vida está siendo atacada desde el Estado argentino en estos momentos, a través de estados extranjeros o de grupos poderosos que utilizan nuestro propio Estado para imponer una agenda en su propio beneficio. Roberto, ¿cómo se explica también, porque todo esto es muy lógico, se entiende, pero cómo se explica que también en Inglaterra y en Estados Unidos haya ley de aborto desde muchos años antes que acá también, digamos, Sí. y son su propia gente, digamos? Bueno, eso es una verdad a medias. En Estados Unidos, por empezar, es por estados. Hay estados en los que está absolutamente prohibido el aborto. Y cada vez son más los estados que se van sumando a la prohibición del aborto. Inclusive acaban en el estado de Texas de sacar una ley que se llama del primer latido, que cuando se escucha el latido del corazón del bebé, que eso sucede aproximadamente a la semana y media, no se puede hacer un aborto. Segundo, no es política de Estado. No es el Estado el que lo hace o el que lo financia, sino son clínicas privadas, entre ellas la IPPF, la Planned Parenthood, que es la multinacional de clínicas abortistas, que tiene más de 60.000 clínicas en el mundo, tiene el doble de locales que McDonald's, y que en la Argentina opera bajo la denominación de Casa Fusa, que está en la calle Lezica y Medrano, en el barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, no es política de Estado y cada vez son más los estados que están restringiendo esa práctica. Por otro lado, los chinos, que empezaron con la política del hijo único, después permitieron 2 hijos y ahora permiten 3 hijos, porque se estaba produciendo en China, producto de la promoción del aborto interno, porque es un método de control social el aborto, un desequilibrio poblacional entre la cantidad de hombres y de mujeres, porque se abortaban a las mujeres, porque todas las familias iban a tener un solo hijo, quería que sea varón, porque era el que más posibilidades tenían de trabajar y de ayudarlos o mantenerlos en la vejez. Entonces, no es tan así. Los chinos van ahora, permiten 3 hijos. En Estados Unidos se está restringiendo. En Polonia se ha prohibido terminantemente. En El Salvador se ha rechazado la posibilidad de que se legalice el aborto. En Hungría también. En Francia hay una ley que se llama Francia busca su tercer hijo. En las comunas del norte de Italia, a partir del segundo hijo empieza a haber deducciones impositivas y municipales para que tengan 3 y 4 hijos. En Rusia hay planes de promoción, el propio Putin los hace promoviendo el desarrollo y el crecimiento poblacional. Es decir, esta agenda tan estricta, donde te cambian prácticamente la cabeza, se está aplicando en los países que quieren ser o deben ser sometidos. Vos fíjate que hay 3 organizadores sociales: la familia, el trabajo y la escuela. Son los 3 organizadores centrales de una sociedad. La familia está en crisis porque han fomentado una agenda de odio entre el varón y la mujer, una lucha dialéctica, la ideología de género, le han cambiado prácticamente conceptos, las denuncias, la industria de los juicios, de la quita de la tutela, los juicios de alimentos, bueno, todo lo que vos ya conocés. El trabajo está en crisis, porque hoy en día prácticamente, salvo la gente que hace teletrabajo, que son el resto de las industrias, sobre todo manufacturas e industriales, están en crisis, se han cerrado 300.000 pymes. La escuela hace 2 años que no hay prácticamente clases en la Argentina, clases reales, no que los chicos... Sí. Clases reales.
Y entonces, y encima le cambian los contenidos, le cambian el lenguaje inclusivo. Entonces, si vos dominás esos tres canales, vos tenés un montón de esclavos para utilizarlos en tu beneficio. Si vos mentalmente los controlás, si vos convencés a una madre que matar un hijo es un derecho y que eso la hace libre, ¿me entendés? Y lo fomentás y permitís que eso suceda, automáticamente vos, digamos, no necesitas mandar un ejército de ocupación porque te has introducido en el chip, en el cerebro de esas personas y la has dominado culturalmente. Por eso te digo, al punto tal que si vos agarrás a cualquier chico de hoy de 5 o 6 años, puede conocer al Hombre Araña, o puede ser a Peppa, o a Spider-Man, qué sé yo, y no conoce los héroes nuestros. Porque si vos le hablas de Güemes, Tambor de Tacarillo, pero te miran como un marciano, no sabés de qué estás hablando. Es decir, hay una penetración cultural, que es lo que produce una dependencia sociológica por parte de la sociedad para actuar en función de los intereses externos, que fomenta eso. Entonces, hay una ruptura social y todo lo que a nosotros nos puede servir, por ejemplo, tener industrias, tener familias fuertes, tener familias numerosas, tener empleos, tener fábricas, tener unas fuerzas armadas poderosas, todo eso nos sirve. Y entonces la policía es mandada a custodiar hordas que pintan muerte al macho, quema una iglesia, fuera la gorra, muerte a la yuta. Eso, digamos, que ese lenguaje tumbero viene fomentado, porque es una agenda cultural, para desarmar el frente interno de nuestras comunidades. ¿Me entendés? Sí, después, exacto. Mentira. Vos tenés un instituto que lucha contra la discriminación, el INADI. Y tenés en la cuadra donde está el INADI, ahí en Avenida de Mayo y Uruguay y San José, chicos durmiendo en la vereda. ¿Eso no es discriminación? Sí, 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 tienen las prioridades súper cambiadas, ¿no? Si no es ideológico, ¿no? ¿Qué puede ser? Por eso te digo que son pantallas de una especie de fuerza, task force, fuerza de tareas de ocupación, que te crean una agenda artificial donde el presidente te habla de albañilas y del todos y todes, y estamos todos discutiendo tonterías. Y tenemos, por ejemplo, con respecto al tema este de la pandemia, en estos momentos ya pasamos a los 90.000 muertos. Tenemos entre 40 y 50.000 muertos por aborto desde que salió la ley. Por aborto, en la ciudad de Salta, desde que salió la ley, en los hospitales solamente de Salta se han matado alrededor de 1.000 chicos. No contemos los abortos privados, porque el que legalizó el aborto en la Argentina clandestino fue Macri cuando autorizó el misoprostol, después de perder en el 2018. Bueno, después hay que ver las cifras, ¿no? Cuando salgan las cifras oficiales de la cantidad de abortos, también compararlas con los números de los que las verdes hablaban, ¿no? En toda la campaña. No son el número que ellas dicen, pero es muy alto. Yo te voy a decir una cosa, cuando en julio del año pasado fueron a declarar los funcionarios de salud del gobierno de la ciudad, la legislatura, y reconocieron que estaba en la ciudad de Buenos Aires produciéndose en los hospitales públicos de la ciudad, hay 33 hospitales, un aborto por hora. O sea, eran 24 abortos por día. Eso multiplicarlo por 365 y te va a dar el número de abortos en hospitalarios en la ciudad de Buenos Aires. No contemos en los lugares privados o, digamos, o en los domicilios a través del aborto químico con la venta de abortivos orales, o el misoprostol, el oxapros y todo eso. Bueno, Roberto, se nos está acabando el tiempo ya. Bueno. Fuiste uno de los grandes ausentes, de los sorpresivos ausentes de la lista negra. ¿Qué pasó? ¿Se les hicieron mal su trabajo? Yo creo que eso fue para sacarle plata a la IPPF, porque si la derecha conservadora es la UCR o la Conferencia Episcopal Argentina, es un chiste. No, sí, no.
Así que sí. no, creo que Y además fue una le habilidad. salió por la culata, porque la, Sí, pero la vos la repercusión que leíste, la tuvo y viste. las críticas. Sí, sacar los nombres de personas físicas. ¿Vos realmente creés que la derecha conservadora, la Unión Cívica Radical, o la Conferencia Episcopal Argentina, o así era? Ellos Totalmente. son la... No, dice así que no. Yo creo que fue un negocio, una picardía, le han sacado plata para hacer un poco de lobby. Ellos cuentan que lo financió la IPPF. Sí, 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 lo dice ahí en la página y todo. Claro, claro, es decir, y bueno, pero siempre mienten, siempre mienten. Yo fui a un programa de televisión con la presidenta de Sí. Casa Fusa de Argentina y me dijo, yo no sé lo que es ni la IPPF. Y le mostramos el video y el contrato donde ella está, no sabía para dónde escapar. Se llama la doctora Sandra Vázquez, que es la directora del área de adolescencia y juventud del Hospital de Argerich, porque tiene doble empleo. Bueno, muy Este, bien. Por último, ¿crees sí, que va a ser posible derogar en algún momento? No te digo ya, pero en algún momento la ley de aborto acá en Argentina. ¿Tenés esperanzas mirá, en eso? este, eh, ¿viste como un arbolito de Navidad que tiene adornos? Y vos te enojás que sacar un adorno y en realidad lo que tenés que hacer es arruchar el tronco y que se caiga todo el árbol. Bueno, vos tenés la ley de aborto, la LGBT, la diversidad de género, la del lenguaje inclusivo, la educación sexual. Acá lo que hay que sacar es el árbol de raíz, o sea, mientras no haya una reacción social, política que ligue el malestar en todas las áreas, producto de la imposición de estos intereses que imponen esta agenda, no tiene solución. Entonces, la batalla es cultural, pero con efectos políticos. Si nosotros constituimos un frente homogéneo que crece a lo largo y a lo ancho del país y que va dando batalla en las universidades, en los colegios, en las comunas, en los consejos deliberantes, en las cámaras provinciales, en el Parlamento Nacional, en los medios culturales y qué sé yo, nosotros vamos a derogar esa y todas las leyes en contra de la nación. Pero tenemos que tener claro la naturaleza del problema, porque si no nos estamos peleando con el síntoma. ¿No es Así cierto? es. Bueno, Cuando un chico tiene fiebre y dice, bueno, dale un antitérmico, pero no, pero tiene fiebre porque tiene una infección. Hay que atacar la claro, infección. Entonces, nosotros tenemos unos síntomas, una serie de síntomas febriles, descomposición de la familia, una pérdida del lista empleo, larga. una lista larga, exacto. Pero en vez de darle un antifebril a cada uno de esos síntomas, vayamos a la causa. Nosotros tenemos que construir una agenda política, social, cultural y económica que contenga la mayor cantidad de argentinos para cambiar esa agenda. Y ahí se deja todo sin efecto. Bueno, esperemos Mientras que tanto hay que seguir en dando la algún batalla. momento, sí, hay que seguir batalla tras batalla y tratar de lograr eso. Por Así que supuesto, bueno, por supuesto. felicitaciones No termina. por todo Es tu nuestra trabajo. naturaleza. Sí, totalmente. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo y bueno, por todo tu trabajo, por tus debates y por toda tu formación, información que vas, que, que, nada, que vas agarrando y la vas enseñando a los demás, porque es muy importante. Así que bueno, muchas gracias Bueno, Roberto muchas y te gracias. mando un abrazo. Gracias igualmente.